Bueno, vamos a comenzar con la espectroscopía infrarroja. Yo creo que es mejor utilizar otro visor. La idea entonces es que vamos, como en las otras técnicas, a abordar los fundamentos, la instrumentación y las aplicaciones. El material ya se encuentra en el portal de Classroom. No sé si algunos vieron que ayer lo subí. Entonces, todo este material que estamos, son como unos 4 archivos, documentos, unos en PDF y otros en PowerPoint, ya están allá pues, en la página para que podamos utilizarlo durante las clases. A ver si puedo hacer algo diferente durante, a ver si veo cómo escribir sobre esto. Bueno, entonces, ¿el audio está bien? Y están viendo la pantalla, pero quiero esto antes de comenzar. A ver si todo. Yo sí la estoy viendo. Listo. Bueno, hay una diferencia importante con las otras formas de espectroscopía que se han abordado en cursos anteriores y también con la que vimos en absorción atómica, ¿no? Las transiciones que se generan durante la absorción de radiación ultravioleta o visible generan que los electrones suban de nivel. Recuerdan pues que básicamente en la absorción atómica el fundamento de la absorción atómica era medir la cantidad de radiación que es absorbida por un átomo para que sus electrones internamente sean promovidos a nivel de energía superiores. En el infrarrojo la situación es un poco distinta. Recuerden que básicamente la relación entre la longitud de onda y la energía es inversa. Digamos que la relación entre ellos se puede ver directamente con la ecuación de Max-Planck. Estoy tratando de ver porque me tocó cambiar. A ver si puedo escribir sobre este. Se supone que sí. Bueno, ustedes recuerdan que en la ecuación de Planck era que la energía, a ver, esto no escribo muy bien, que digamos, es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, ¿no? Y pues la frecuencia y la longitud de onda son inversos, ¿no? Es decir, algo como esto. Esto no funciona muy bien. Bueno, son inversas. Básicamente, si la longitud de onda aumenta, la energía pues disminuye, ¿no? Porque la frecuencia también lo hace. Entonces, la energía de la radiación infrarroja no es tan grande como la energía, por ejemplo, ultravioleta. Recuerden que en el espectro tenemos en la mitad, más o menos, bueno, realmente no de la mitad o el extremo, tenemos la zona visible. Hacia la derecha en longitud de onda tenemos el infrarrojo y hacia la izquierda tenemos el ultravioleta. El, el mismo orden, pero en energía sería inverso, o sea, energéticamente la radiación visible es intermedia entre la ultravioleta, que es más energética, en el infrarrojo. Esto lo que hace es que las transiciones que se deben dar para que los electrones suban de un nivel a otro necesitan energías que el infrarrojo no es capaz de suministrar. Entonces, básicamente, esa es la diferencia importante entre la espectroscopía infrarroja y las demás. Ya les voy a mostrar qué tipos de interacciones son las que finalmente se originan cuando una molécula absorbe radiación infrarroja. Entonces, el espectro infrarrojo se divide en algunas zonas. Las zonas más importantes son el infrarrojo cercano, que abarca una longitud de onda desde 0.78 micrómetros hasta 2.5, algo así como 780 nanómetros hasta 2500. Y el intervalo de frecuencias va desde 3,8 por 10 a la 14 a 1,2 por 10 a la 14. Y ya pues que la forma más común de identificarlos son estas dos, ¿no? La longitud de onda de cada uno.
Digamos que la cercanía de esa región, es decir, la palabra cercano, proviene porque está cercano al visible, ¿no? La radiación, la radiación visible está alrededor de 700 nanómetros, ¿no? O sea que justo ahí en ese rango es donde inicia el infrarrojo cercano. O sea que cercano se refiere porque está cerca o es la región más próxima al visible. El infrarrojo medio es la zona que comprende entre 2,5 micras y 50 micras, o sea, unas 2.500 nanómetros hasta 50.000 nanómetros, ¿no? Es una zona pues, bastante extensa. Finalmente, la que se conoce como el lejano, que es la que está más alejado del visible, está comprendida entre 50.000 y 1.000.000 de nanómetros. Como pueden ver, estas zonas son bastante amplias. Si vemos el visible, solamente se extiende desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, o sea que la extensión es poca, de unos 300 nanómetros únicamente, mientras que aquí tenemos varios miles de nanómetros desde que inicia en el cercano hasta donde finaliza en el lejano. La zona más utilizada de todas esas tres es la zona del infrarrojo lejano, esta de acá. Y pues las aplicaciones dependen de cada una de esas zonas. La que es más utilizada, su uso creo pues que lo conocen y es la obtención de los espectros de moléculas, sobre todo orgánicas, que permiten hacer una identificación de esas moléculas. Entonces esa es la aplicación más importante en el infrarrojo lejano. Igual pues en los otros sectores del infrarrojo también hay algunas aplicaciones importantes. Por ejemplo, en el infrarrojo cercano, pues digamos que la energía de la radiación del infrarrojo cercano es la más alta dentro del infrarrojo, porque es la que está lindando pues con el visible. Y los fotómetros normalmente son fotómetros muy parecidos a los que ustedes ya conocen para el estudio de la radiación ultravioleta y visible, es decir, una fuente que incluso puede también suministrar energía o radiación electromagnética en el espectro del visible, también puede ser usada para el infrarrojo cercano. Por ejemplo, una lámpara de tungsteno, un filamento incandescente de ese tipo, también alcanza a producir radiación en el rango del infrarrojo cercano. Entonces, el alto contenido de energía de esa radiación es la que hace que se puedan usar fotómetros particularmente similares a los que se usan en la espectrofotometría ultravioleta visible. La idea entonces es que el problema de la radiación infrarroja es que si usamos algunos elementos para hacer el tratamiento como se usan en la espectroscopía visible, la energía baja hace que la intensidad no sea suficiente. Por ejemplo, recuerden que un fotómetro convencional ultravioleta visible tiene una fuente y luego la fuente de monocromador para seleccionar la longitud de onda. Ese monocromador, al seleccionar una longitud de onda u otra, puede hacer que la radiación disminuya la intensidad. Por lo tanto, el detector no va a recibir una cantidad de señal tan fuerte como lo haría si estuviera trabajando en el ultravioleta o en el visible. Entonces, eso es lo que limita la configuración de los instrumentos, el bajo contenido energético de eso. La mayor parte de los instrumentos que se usaron hace tiempo para fotometría o fotometría en el infrarrojo se constituían de fotómetros con filtros en lugar de tener sistemas monocromadores como de rejillas y cosas como eso. Luego, cuando se utilizaron algunos avances en la tecnología que se usaba para construir esos fotómetros, se llegó a lo que hoy en día se constituye como la forma más importante de esos sistemas de detección, y son los espectrofotómetros con transformada de Fourier. Esa transformada de Fourier la veremos pues, en detalle un poco más adelante, pero básicamente lo que permitió la introducción de la transformada de Fourier
fue desarrollar instrumentos que fueran mucho más rápidos y que dieran una resolución mucho más alta que los que usaban filtros. Aún hay algunos, porque son baratos los que se usan con filtros, pero las aplicaciones son muy limitadas. No sé si saben el análisis de gases que hacen en los centros de diagnóstico automotor a los vehículos. Ellos allá utilizan fotómetros de filtro que son específicamente construidos para detectar gases como CO2, CO, los gases de combustión. Entonces, el filtro lo que hace es dejar pasar radiación que es específica para esas moléculas y ellos miden la absorbancia y pues por medio de relaciones obtienen la concentración para saber pues cuánto CO2 y CO está emitiendo un motor cuando está funcionando. Ese tipo de aplicaciones todavía se hacen con fotómetros de filtro. También pues al final les voy a mostrar esto. El gran avance que introdujo la plataforma de Fourier fue básicamente mejorando varios aspectos. Uno, el límite de detección, se pueden detectar concentraciones más bajas. La más importante es el tiempo, pero a la vez la señal ruido, o sea, la relación entre la señal y el ruido, se mejoró bastante, lo que pues no era posible con las otras tecnologías. Pues aquí en el texto hay algunas de las aplicaciones más importantes. Por ejemplo, ya les había hablado que el infrarrojo lejano es la zona más usada y principalmente los fotómetros en ese rango, en esa zona del espectro infrarrojo, son espectrofotómetros con transforma de Fourier. Estos tienen pues varias ventajas y al final van a ver que si alguien está usando un equipo nuevo, la selección será por un equipo con transformada de Fourier, porque pues genera una velocidad de análisis y una exactitud mucho mayor. Este digamos que es el panorama inicial de la técnica. El, el panorama del análisis se verá pues identificado dependiendo de la zona o el intervalo del espectro infrarrojo en el que se esté trabajando. Pero básicamente, digamos que esta primera parte se las quería mostrar para que observaran, pues, cuando me refiriera al infrarrojo cercano, lejano, medio, pues tuviéramos una idea de cada uno. Recuerden que entre más cerca esté al espectro visible, pues el contenido energético de esa radiación será mucho mayor. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre cada uno de ellos. Este documento está ya en la plataforma, y pues lo dejo ahí para que ustedes lo terminen de leer completo, pero esto era pues como lo más importante, relevante de ahí. Lo que hice pues el cambio es porque la presentación que sigue es en PowerPoint y como estaba haciendo antes las presentaciones, no me permitía ver las animaciones. Y aquí pues es un documento corto, pero lo más importante es ver la forma en que las moléculas se modifican. Y eso pues no lo podíamos ver en un PDF. Por eso estoy cambiando acá y no pude tomar muchas notas acá, pero pues el documento está allí. Es básicamente por este archivo que ahorita pues tal vez hagamos un cambio de nuevo para... Bueno, entonces aquí voy a mostrarles una... esto está al revés. Esto es, Profe, perdón, ¿ese es el documento cierre o es el de PowerPoint? lo estoy escuchando con eco, Kelly. No, no me entendí. Otra vez. El documento se llama, es el primero, incluso yo los numeré, yo numeré los documentos en, en Classroom para que ustedes los puedan seguir como en la secuencia. Están numerados del 1 al 4, ese es el número 1. En este momento yo cambio acá.
Creo que voy a tener que hacer un cambio acá porque está compartiendo en la otra pantalla. Voy a tener que pararlo y volverlo a hacer. Sí, voy a tener que compartir la otra pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Mm, Bueno, entonces en esta presentación les voy a mostrar algunas de las características energéticas de una espectroscopía infrarroja. Aquí está pues algo a lo que me estaba refiriendo hace un rato que tal vez no era fácil de entender simplemente con la descripción que hacía. El ultravioleta está aquí a la zona a la izquierda. No, yo creo que no alcanza a mover este, yo creo que sí sería para que lo vean. Ahora sí. Esta zona es más energética que esta, ¿no? Que es donde está la de interés particular para esta técnica. La energía de los fotones aquí está descrita entre uno y unos 15 kilocalorías por mol de fotones para la espectroscopía infrarroja. Aquí está la zona visible y pues lo que se está mostrando acá como en ondas es básicamente la forma de la propagación de ese tipo de radiación en ondas electromagnéticas. Entonces pueden ver que hacia la derecha aumenta la longitud de onda, lo que hace que la frecuencia sea más baja, y hacia la izquierda pues aumenta la frecuencia, ¿no? Recuerden que la energía básicamente estaría aumentando hacia la izquierda, o sea que algo como esto, hacia allá. Esto no funciona muy bien. Aumenta la energía. Estoy tratando de escribir una flecha. Bueno, entonces hacia allá aumenta la energía. La energía es más grande para la radiación ultravioleta que para la infrarroja. De nuevo, les muestro la división del espectro en las tres partes, ¿no? Dependiendo de la extensión y longitud de onda y la energía. Entonces aquí sí es un poco más clara la diferencia energética entre ellas. Miren acá, por ejemplo, la radiación en el infrarrojo cercano tiene un contenido energético más bajo. Está entre 10 y 37 kilocalorías por mol, mientras que la del infrarrojo medio está más baja, como una tercera parte, entre 1, una décima parte y 10 kilocalorías, y el
infrarrojo lejano es el que tiene la cantidad de energía más baja, ¿no? Aunque pues esta zona es la que se utiliza en mayor extensión para hacer la identificación de los espectros que ustedes conocen infrarrojos, que han analizado en otras asignaturas, están en esta zona, en el infrarrojo lejano. Pues lo que sucede entonces cuando se modifica el estado energético de una molécula por radiación infrarroja no es la transición de electrones en su interior. Aquí, pues en esta imagen se presenta la forma en la que se modifica el estado de una molécula cuando hay absorción de radiación en el infrarrojo. Esto pues que está representado acá son los modelos que ustedes conocen de los átomos, en donde de las moléculas, perdón, en donde los átomos se representan con estas bolitas, ¿no? Como si fueran, por ejemplo, en este caso de acá sería una molécula que está constituida por 3 átomos, aparentemente uno más grande que los otros dos. Y lo que pueden ver ahí son los diferentes modos en que la molécula puede vibrar. Ese es digamos que la clave en la espectroscopía infrarroja. La absorción de la radiación en infrarrojo produce cambios en el estado vibracional de la molécula, no transiciones electrónicas como en las otras técnicas espectroscópicas. La razón por la que esto sucede es porque cada uno de estos enlaces se comporta como... Hay modelos pues, que se pueden usar para comparar la radiación o el cambio en el estado energético de una molécula, asumiendo que, por ejemplo, este enlace que se ve acá, otra vez voy a mirar el pointer porque no lo veo. El átomo central está quieto mientras, por ejemplo, se está moviendo a lo largo del enlace. Podríamos hacer analogía con un resorte que vibra a una frecuencia determinada, pues hay modelos matemáticos, eso pues yo solía mostrar como la analogía entre esos modelos, pero pues digamos que no tiene demasiado sentido hacerlo en este momento. Entonces, básicamente, un enlace químico se puede tratar como si estuviera constituido por un par de masas que están a los extremos de un resorte. Recuerden que un resorte es capaz de acumular energía potencial elástica. Aquí estaríamos hablando de energía potencial de los enlaces. Entonces, esa distancia entre los dos átomos puede cambiar, así como lo muestra esta primera figura. Entonces, hay un cambio en la longitud del enlace. Digamos que podría no ser tan dramático como muestra la figura, pues que cambie entre 2 y 3 veces la longitud del enlace, pero sí hay movimientos de ese tipo y esos movimientos son estimulados por la radiación infrarroja. Es decir, estas diferentes formas de movimiento o de vibración de los enlaces son pequeños en una molécula en su estado fundamental. Pero cuando esa molécula absorbe energía del infrarrojo, se pueden producir esas diferentes formas de vibración. Es decir, por ejemplo, si el enlace cambia poco, cuando hay absorción de radiación infrarrojo, ese cambio, esa elongación del enlace se hace más acentuado. Y pues lo que hace que sea tan específica la cantidad de energía o la longitud de onda que absorbe una molécula que la diferencia de otra, es que la aparición de otros grupos funcionales alrededor de la molécula hace que cada enlace particular tenga una frecuencia de vibración específica, dependiendo pues del modo en que lo haga. Entonces, por eso algunas moléculas absorben una radiación infrarroja y otras no. La diferencia entonces está en la estructura molecular de esos compuestos. Cada una de esas configuraciones moleculares origina que cada enlace tenga una frecuencia particular a la que vibra. Por lo tanto, una molécula solo absorberá radiación específica que coincida con la frecuencia o con la energía de vibración que tiene cada una de ellas. Entonces, esa es la diferencia principal. Recuerden, en la espectroscopía infrarroja y ultravioleta visible hay absorción de energía que produce transiciones internas de electrones, mientras que en el infrarrojo la absorción de energía en el infrarrojo produce cambios en el estado vibracional de la molécula.
Entonces, la molécula vibra y también pues se rotan, los enlaces también pueden rotar, los enlaces simples, y esos cambios son los que se generan por la radiación infrarroja. Esta es la diferencia pues fundamental. Aquí está pues una descripción de por qué sucede. Se produce una constante variación del momento dipolar. Recuerden que si una molécula tiene dos átomos diferentes que están enlazados, pues se crea un dipolo, dependiendo pues de la diferencia en electronegatividad de cada uno de los átomos que constituyen esa molécula. Entonces, si la frecuencia de la radiación, o sea, la que incide, coincide exactamente con la frecuencia vibracional natural de la molécula, tienen lugar una transferencia neta de energía que origina un cambio en la amplitud de la vibración molecular. El resultado entonces es que hay absorción de esa radiación. Entonces aquí está pues en este texto resumido el fundamento de la absorción de la radiación infrarroja. Para que una molécula absorba radiación, la frecuencia de esa radiación debe coincidir con la frecuencia de vibración de la molécula. La molécula como tal, sus enlaces tienen frecuencias específicas de vibración, pero pues digamos que la extensión de esa vibración es muy corta, no es que cambie 2 o 3 veces el enlace. Pero cuando absorben radiación infrarroja, esa absorción provoca que la amplitud de esa vibración se incremente y como resultado pues hay absorción de radiación. Este sería como pues otra forma de mostrarlo. Una molécula sufre un cambio en el momento dipolar y pues eso hace que la vibración suceda con una amplitud más grande de la que normalmente se da. Si esta molécula aquí como está en este estado, como la pueden ver, ha absorbido radiación en su estado fundamental, digamos que se presentaba el mismo movimiento, pero mucho más moderado, casi imperceptible. La absorción de la radiación infrarroja produce que este movimiento se haga mucho más evidente y la longitud de esa vibración sea mucho más extensa. Hay diferentes tipos de formas en que una molécula puede vibrar que dependen también de la fórmula estructural o la forma estructural de la molécula. Pero en general hay dos tipos de vibraciones que se pueden dar en una molécula. El primer tipo es conocido como tensión. En la tensión lo que hay es un cambio en la longitud del enlace químico. Es decir, hay un cambio en la distancia entre los dos átomos y pues la forma de distinguirlo es que la tensión básicamente lo que hace es que los átomos se muevan relativamente uno del otro, puede ser alejándose o acercándose. Esa pues es la tensión. Básicamente la forma de reconocer que hay una vibración o un movimiento tipo tensión es porque hay un cambio en el enlace químico. Ese movimiento se clasifica pues dentro de este grupo como tensión. Básicamente, imagínense dos bolitas pegadas con un resorte. Si yo las muevo alejándolas una de la otra, eso será una tensión, o si las comprimo para que a lo largo del enlace o del resorte, pues es el modelo que les estoy tratando de describir, la longitud de eso disminuye, también es de tensión. Ahora, el otro tipo de vibración se conoce como vibraciones por flexión. En este tipo de vibración, lo que cambia es el ángulo entre dos enlaces. Esos, pues, también tienen su clasificación. Entonces, básicamente, los dos grupos principales o categorías son tensión y flexión. En la tensión hay un cambio en la longitud del enlace y en la flexión hay un cambio en el ángulo que forman dos enlaces. Y pues estas a su vez tienen una clasificación. Hay flexión por tijereteo, balanceo, aleteo, torsión. Ya pues les voy a mostrar unas figuritas al respecto. Esto es lo que se conoce como tensión. Observen que las figuritas o los átomos que están representados en azul se mueven a lo largo de sus enlaces con el átomo central, que está como de color amarillo, verde, bueno, ese color diferente. El cambio en la longitud de este enlace es una vibración por tensión. Entonces, si es aquí en la que lo hacen al mismo tiempo, esta tensión se conoce como tensión simétrica. O si lo hacen alternadamente, como la figura de la derecha, esta es una vibración por tensión asimétrica.
Entonces, la diferencia entre estas dos es básicamente cómo cambia la longitud del enlace a lo largo de sus ejes. Pero observen que aquí no hay cambios en la orientación del enlace, solamente en la longitud. Eso es lo que distingue la tensión de la flexión. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen sobre estas formas de interacción de la energía con las moléculas? Yo por el momento no. No sé qué pasa, que los escucho dobles. Ya que tengo algo activado por acá. Creo que habló Ingrid y le escuché como si fuera dos veces. Bueno, entonces la tensión es de estos dos tipos. Ahora, la otra forma de vibración, la flexión, se caracteriza por eso. Observen que lo que hay es un cambio en el ángulo de enlace y esa es la característica de las vibraciones por flexión. Y pues ahí pueden ver las cuatro formas en las que se puede presentar flexión de sus enlaces. Pues observen que en el tijereteo, pues el nombre es bastante sugiriente, el ángulo de enlace cambia mientras ellos se mueven en un mismo plano. Observen pues que es como unas tijeras, ¿no? En el balanceo, observen que el enlace, el ángulo entre los dos, estos dos, permanece constante, pero se mueve completo el enlace. No entre sí, pero sí con referencia a otro punto externo pues, del enlace. En el aleteo, observen que estos dos primeros, tanto tijereteo como balanceo, son movimientos en un solo plano. Aquí hay un plano que es el plano de, digamos que de la hoja o de esta diapositiva. Ahí se presenta el tijereteo o el balanceo. Mientras que los otros dos presentan movimientos fuera del plano del enlace. Observen que el aleteo básicamente pasan del plano del fondo hacia el frente, pero lo hacen al mismo tiempo los dos átomos. Mientras que en la torsión también es una forma de vibración fuera del plano del enlace, pero alternadamente. Entonces, ahí están pues las formas de cada uno. La forma en la que una molécula, digamos que esas son las posibilidades, es decir, tenemos dos posibilidades por extensión y tenemos estas cuatro más por flexión. Esas son las formas en las que las moléculas pueden vibrar. Sin embargo, cada una de esas o cada molécula puede presentar algunas de estas y otras no, o alguna molécula las puede presentar todas. Digamos que eso es característico de cada molécula y depende de la configuración molecular, es decir, cuántos enlaces tiene, qué tipo de átomos los constituyen, si el enlace es doble, si es triple. Eso hará que una molécula pueda presentar unas y otras no, de estas formas de interacción molecular. Entonces, son seis posibilidades, dos de tensión y estas cuatro de flexión. No significa que todas las moléculas puedan vibrar de la misma forma. Hay algunas que tienen limitaciones. Por ejemplo, volviendo a... Bueno, aquí yo quiero que pensemos un momento en algo como esto. A ver, ¿qué es esto? Una molécula lineal como... Bueno, no sé si le alcanzan a ver acá en la parte inferior el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula lineal. ¿Creen ustedes que voy a volver sobre la anterior y voy a volverlo a escribir? A ver, tengo el CO2. El CO2, el átomo central es el carbono y tengo dos átomos de oxígeno aquí alrededor. ¿Creen ustedes que el CO2, así como está su fórmula la que escribí abajo, es capaz de vibrar de esa forma, como por tensión? O sea, ¿es posible que la longitud del enlace cambie o no? Bueno, la pregunta es, ¿presentará el CO2
vibraciones por tensión. ¿Es posible que pase o no? Pues yo creo que sería más posible en comparación con las de flexión. Es decir, es posible que la longitud de enlace cambie, que por ejemplo, si yo lo vuelvo a dibujar acá abajo, ocurra algo como esto, ¿o no? ¿Es posible o no? Que cambie la longitud del enlace entre uno de los oxígenos y el carbono. Sí, profe. Sí, este es posible, ¿no? Porque digamos que aunque sea un enlace doble, es posible que cambie esa longitud del enlace, ¿no? Ahora imaginémonos en la siguiente situación, en este tipo de vibraciones por flexión. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, el ángulo de enlace pueda cambiar entre estos tres? Es decir, el átomo de carbono sería, digamos, el vértice del ángulo, ¿no? Es un ángulo aquí de 180 grados. ¿Creen que sea posible que se presente algo como el tijereteo, por ejemplo? ¿Sí o no? No, yo creo que iría por la geometría que tiene. Si realmente el átomo, perdón, enlace doble no es tan flexible como si se tratara de un enlace simple. Si comparamos, como por ejemplo, con una molécula de agua, que tenemos aquí el átomo de oxígeno, los electrones que no se enlazan y los átomos de hidrógeno. Entonces, estos dos átomos de hidrógeno que están enlazados al átomo de oxígeno pueden verificar este tipo de movimientos. Es decir, por ejemplo, si los dos se alejan o los dos se acercan en el plano de la hoja, pues tendríamos algo como el tijereteo. Es decir, estos serían los equivalentes a los que están aquí en azul, y el átomo de oxígeno, pues este queda acá. Es más, podría ser que esta figura está basada en una molécula de agua. Entonces, observen que, por ejemplo, una molécula lineal como esta, con enlaces dobles, tiene restricciones en cuanto a la forma en la que se puede mover, ¿no? Debido pues a que el enlace doble es rígido comparado con un enlace simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener que el ángulo entre ellos cambie, tijereteo, o que los dos se muevan alternadamente hacia los lados como tipo balanceo, o que los dos se alejen del plano o vayan hacia atrás en tipo aleteo, o alternadamente como en torsión. Entonces, cada una de estas moléculas tendrá su forma de moverse específica. Y adicionalmente, la energía, por ejemplo, de un enlace carbono-oxígeno, en este caso, será diferente a un enlace carbono-oxígeno de otro tipo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo carboxilo como esto, este carbono central está enlazado igual que acá a un oxígeno por medio de enlace doble. Entonces es posible que aquí en esta zona, esta molécula que puede tener pues otras formas, otros grupos enlazados al carbono, tendrá una vibración específica para este enlace carbono-oxígeno doble, ¿no? Es decir, que es posible que estos dos presenten, al menos en esta zona, vibraciones con frecuencias iguales. Pero la adición de otros grupos funcionales, por ejemplo aquí tal vez dos carbonos comparado con este oxígeno, hará que una molécula como esta presente algunas absorciones similares a las de esta, pero que no sean completamente iguales. Eso es lo que hará que el espectro infrarrojo de un compuesto como estos tenga similitudes con este, pero también haya diferencias. Porque, por ejemplo, puede ser que estos otros grupos R tengan carbonos e hidrógenos con enlaces simples. Entonces, estos carbonos e hidrógenos vibrarán con una frecuencia diferente a lo que se puede mostrar en esta molécula lineal. Eso es básicamente lo que origina que un espectro infrarrojo sea específico para una molécula. Pueden haber partes del espectro similares a otras moléculas si esas moléculas comparten alguna similitud estructural.
mientras que el resto de la molécula que es diferente presentará bandas de absorción también diferentes. Y eso es lo que hace que el infrarrojo sea tan útil en la identificación de compuestos a través de la comparación de esas bandas de absorción. Aquí, pues, visualmente también pueden ver la diferencia entre cuando una molécula en el infrarrojo, o cuando absorbe radiación infrarrojo, está en el estado fundamental, aquí es lo que se representa mediante esto, un estado de baja energía. Esto es la energía que se absorbe por un fotón de radiación infrarroja y aquí está el estado de alta energía. Este esquema es similar o podríamos decir análogo a todas las demás formas de absorción de energía en el espectro. Sin embargo, la diferencia fundamental, y hago énfasis en eso, es que cuando hay radiación, por ejemplo, ultravioleta, esa radiación lo que permite es que los electrones internamente sean promovidos a nivel de energía más altos. Mientras que cuando el fotón es de infrarrojo, no es que los electrones sean promovidos, sino que el estado de alta energía corresponde a un nuevo estado vibracional. Y ahí está pues la clave para distinguir entre cuando hay radiación ultravioleta visible comparado con cuando hay absorción de radiación infrarroja. Pues los dos estados básicamente son estados vibracionales cuando se trata de un fotón de energía infrarroja. Es importante que haya una diferencia o un dipolo. Recuerden que un dipolo se genera porque hay diferencias en las electronegatividades dentro de una molécula, un enlace químico. Para una molécula lineal, como la que les había mostrado, este sería el átomo de carbono y estos dos rojos, los átomos de oxígeno, hay un momento dipolar que puede cambiar con la distancia del enlace. Entonces aquí estamos pues comprobando lo que habíamos supuesto anteriormente, y era que una molécula de CO2 es capaz de presentar variaciones en la tensión. Por ejemplo, es una tensión asimétrica. Los átomos de oxígeno se mueven alternadamente, cambiando la longitud del enlace a lo largo de él. Pero, pues, por ejemplo, cambios en el ángulo de enlace como por flexión no serían posibles en una molécula como esta. Sí, sí. Una pregunta. Cuando las moléculas tienen un nuevo estado vibracional, llega un momento en el que ellas vuelven al estado vibracional que estaban en el principio. Permítame un momentito, yo creo que hay un problema tengo un retorno del audio. Yo creo que voy a tener que ponerme unos audífonos en un momento. Yo paro esto y ya lo hacemos. Bueno, ahora sí vamos a intentarlo de nuevo porque tenía un eco, lo escuchaba doble y no lo entendía muy bien. ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Sí, profe, que cuando las moléculas adquieren un estado nuevo vibracional, ¿cierto? Ese estado vibracional es momentáneo. En un momento dado, ellas vuelven al estado vibracional en el que estaban en un principio. Claro, así como ocurría, por ejemplo, en la excitación con radiación infrarroja, perdón, ultravioleta visible, las moléculas o los átomos volvían al estado fundamental y emitían la radiación. Lo mismo ocurre acá. Esas moléculas van a volver a su estado fundamental, liberando la energía que fue absorbida en el paso anterior. Entonces, sí, ellas regresan a su estado fundamental. Y el tiempo que duren en ese estado vibracional nuevo depende de la longitud de la longitud de onda a la que sean sometidas.
Realmente estas transiciones son muy cortas, o sea, casi que instantáneamente, menos de una fracción de segundo, la molécula va a su estado excitado, pero regresa al estado fundamental. Por eso los sistemas de detección deben ser también rápidos para que alcancen a percibir ese cambio energético en una molécula o la energía absorbida. Pero sí, ellas tienen que volver al estado fundamental y lo hacen rápidamente. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, voy a reanudar la presentación. Esto ha presentado más retos de los que asumía. Hay formas en las que podemos ver que moléculas que están constituidas por átomos como nitrógeno o oxígeno, estas no tienen una actividad en el infrarrojo debido a que no hay un momento dipolar. Porque recuerden que si tenemos dos moléculas que están constituidas por los mismos dos átomos, voy a tratar de dibujar el caso que están allí representando, O2. Estas dos moléculas de oxígeno, perdón, dos átomos de oxígeno formando el O2, no hay un momento dipolar, es decir, no hay un cambio en la energía que se presenta entre cada uno de estos. La razón es porque pues son dos átomos idénticos, o sea que la diferencia de electronegatividad es cero. Y si ese es el caso, entonces esta molécula no tiene una actividad en el infrarrojo. Es decir, por ejemplo, no se puede presentar una tensión o un cambio de longitud del enlace debido a que no hay una diferencia en la electronegatividad. Entonces, es importante que analicemos que cuando hay simetría en una molécula, como es el caso de a través del enlace doble de oxígeno con oxígeno, este enlace, por ejemplo, no presenta actividad en el infrarrojo. Significa que no es capaz de absorber radiación en el infrarrojo porque la frecuencia, no hay vibración en este enlace, básicamente. O si la hay, pues digamos que la energía con la que cada uno de estos átomos, recuerden que lo que hay acá son electrones, que están siendo compartidos, es exactamente la misma. Es decir, la fuerza que hay en cada una de las direcciones atrayendo los electrones hacia sí son las mismas. Por lo tanto, el resultado neto es cero. Lo que no pasa, por ejemplo, aquí tenemos tres átomos diferentes, entonces la diferencia de electronegatividad a cada lado del enlace provoca una tensión también simétrica, mientras que en una molécula diatómica como N2 u O2 no pasa eso. Incluso también puede ser dentro de una molécula más compleja. Por ejemplo, aquí sí tenemos el enlace carbono-carbono. Si los grupos R, perdón, todos son iguales, es decir, el mismo compuesto acá, por ejemplo CH3, este enlace carbono-carbono no presenta actividad en el infrarrojo, debido a que el momento dipolar es el mismo a cada lado, es decir, no hay un dipolo que se forme acá. Esa es la condición necesaria para que haya absorción de radiación en el infrarrojo. Debe haber un momento dipolar diferente de cero. Es posible que si yo reemplazo, por ejemplo, uno de estos R's por uno H, eso ya provoca que el momento dipolar de este lado sea diferente al de este lado. Entonces, la inclusión de un grupo diferente como uno H acá haría que este enlace ahora sí fuera activo en el infrarrojo. Si la molécula tiene dos partes exactamente iguales, ese plano donde hay simetría me mostraría que ese enlace entre esos dos átomos no sería activo en el infrarrojo. Entonces, esa es una de las limitaciones del infrarrojo. No todas las partes de una molécula son activas porque es necesario que haya un cambio en el momento dipolar de la molécula para que haya absorción de esa radiación. Y en cuanto a la forma en la que una molécula puede vibrar, eso depende de la configuración de la molécula. Pero básicamente los grados de libertad se refieren a las formas en que una molécula puede vibrar cuando absorbe radiación infrarroja. Si por ejemplo tengo una molécula que tiene n átomos, en total todos los átomos n, el sistema completo, es decir, la molécula completa se puede mover en las tres direcciones, en X, Y, Z. Por lo tanto, en general, los grados de libertad de cada una de esas moléculas estarían dados por 3n. 3n sería las posibles
combinaciones en las que una molécula se puede mover en un plano o en el espacio X, Y, Z. Entonces, N es el número de átomos porque cada átomo se puede mover independientemente, ¿no? Sin embargo, pues hay algunas restricciones en cuanto a que hay algunos movimientos que son repetidos. Entonces, para una molécula que tiene esos 3 grados de libertad, al moverse dentro del espacio, 3n sería la cantidad de movimientos, ¿no? Entonces dice 3 grados corresponden a las rotaciones de la molécula alrededor de cada eje. Es decir, la molécula si es lineal y se pueden cambiar los enlaces, este será pues la forma en la que la molécula, o las formas en las que se puede combinar el movimiento de los átomos dentro de la molécula. Pero adicionalmente, si la molécula es lineal, recuerden como la molécula de CO2, solamente habrá forma de cambiar la longitud de los enlaces por tensión. Es decir, por ejemplo, como de nuevo una molécula de dióxido de carbono, los átomos de oxígeno no se pueden mover cambiando el ángulo del enlace con respecto al átomo central de carbono. Eso entonces limita esa cantidad o esas posibilidades de movimientos de una molécula. Entonces, en general, aquí se da que las rotaciones y traslaciones no producen absorciones del infrarrojo, los grados de libertad serán 3n menos 6. Este número 6 proviene de que hay una cantidad de rotaciones o absorciones de radiación que no están permitidas porque ellas no producen absorción del infrarrojo. Entonces, en general, para una molécula no lineal, el número de grados de libertad es 3n menos 6. Mientras que para una molécula lineal será 3n menos 5. Dependiendo, pues recuerden, porque la molécula lineal no puede cambiar. ¿Qué significan en la práctica los grados de libertad? Básicamente, con los grados de libertad, lo que se predice es el número de bandas que aparecerán en el espectro. Si yo tengo una molécula con 2 átomos, por ejemplo, bueno, a menos que sean diferentes, no presentaría solución en el infrarrojo si no son diferentes. Supongamos que tengo una molécula como la de agua, ¿no? Sería H2O. A ver, yo escribo. N vale 3. Sí, es una molécula constituida por 3 átomos. Y no es lineal, pues ustedes saben pues, que la estructura de la molécula de agua es como un tetraedro, ¿no? Donde el átomo de oxígeno está en el centro de ese tetraedro y los 2 átomos de hidrógeno en 2 extremos y los 2 electrones o las 2 parejas de electrones que no se enlazan del oxígeno están en el otro lado o los otros vértices del tetraedro. Entonces, para el agua, el número de grados de libertad sería, ¿cuánto? Sería 3. Es no lineal, o sea que lo que se aplicaría sería esta ecuación. 3n menos 6, esta sería la ecuación que aplicaría para el agua, ¿no? Porque no es lineal. O sea que sería 3 por el número de átomos que son 3 y menos 6. O sea que eso nos daría 9 menos 6, da 3 grados de libertad. Es decir, hay 3 posibilidades de movimientos diferentes para una molécula de agua. Si se tratara de una molécula lineal como el CO2, creo que se está en la siguiente diapositiva, aquí también. Entonces, aquí hay pues un ejemplo, dice, ¿cuáles serán los grados de libertad del metano, benceno y CO2? Entonces, el CH4 no es lineal, ¿no? Y se posee una hibridación sp3, la geometría es de un tetraedro. Por lo tanto, los grados de libertad se calculan con esta ecuación, que es 3n-6, como la puede hacer con el átomo. Entonces, para el metano tenemos que son 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono, que sería 3 por 5, por los 5 átomos en total, menos 6, o sea, 9 grados de libertad. Es decir, que máximo se presentarían 9 bandas diferentes para el CH4. Para el benceno, C6H6, de nuevo, es una hibridación sp2, es un plano, ¿cierto? Pero no es una molécula lineal. Por lo tanto, los grados de libertad de nuevo se calculan con la misma ecuación, que es 3n-6. La cantidad de átomos en total
es 12, 6 de carbono y 6 de hidrógeno. Y sería 3 por 12 menos 6, serían 30 diferentes grados de libertad. Ahora, para el CO2, es una molécula lineal, ¿sí? Con 3 átomos, o sea que la ecuación sería 3N-5, y los grados de libertad serían 3 por 3 menos 5, o sea, 4 grados de libertad. ¿Cuál es la interpretación del número máximo de vibraciones o el número de grados de libertad? Que es exactamente lo mismo. Lo anterior significa que el número máximo de vibraciones en el infrarrojo para el metano son 9 y para el benceno serían 30. Y pues para que está acá, para el CO2, serían esos 4, ¿no? Entonces, según sus grados de libertad, el CO2 podría tener 4 vibraciones, ¿no? Pero ya hemos visto que una es inactiva por simetría. Esto significa que con un instrumento de alto poder de resolución el número máximo de picos esperado es igual a 3. Es decir, de las 4 grados de libertad, que es simplemente por la ecuación, tendríamos que de esos 4 posibles formas de vibración de una molécula de CO2, una de ellas es simétrica. Y recuerden que cuando hay simetría no hay actividad en infrarrojo. Por lo tanto, un espectro de infrarrojo máximo podría tener 3 picos para el CO2. Para el benceno y el metano, pues la máxima cantidad de picos serían 9 y 30 respectivamente. Entonces, el número de grados de libertad lo que muestra es cuáles son las posibilidades de movimiento máximo o diferentes formas de vibración de una molécula. Y eso pues coincidirá con la cantidad máxima de picos que se encontrará en un espectro infrarrojo de esa molécula. Bueno, este es un espectro infrarrojo representativo que es importante resaltar acá. En la escala vertical se suele usar transmitancia o también absorbancia. Hay pues fuentes de espectros diferentes dependiendo pues de si está en transmitancia o absorbancia. Ya les voy a mostrar pues, algunas fuentes de espectros que les pueden usar, les pueden ser útiles si necesitan hacer una identificación. Básicamente el eje horizontal es una relación con la longitud de onda, aunque aquí lo que se usa es el número de onda, que es inverso a la longitud de onda, ¿no? El número de onda está en unidades de centímetros a la menos 1, y esto que hay acá está en longitud de onda. O sea, si observan, estamos entre 2.5 y 15, esto sería como el infrarrojo medio de esta zona. Y observen la forma del espectro. Entonces, los espectros infrarrojos de una molécula tienen bandas que son relativamente anchas, aunque depende de con qué instrumentos esté tomando. Por ejemplo, observen que la resolución de este equipo con el que se obtuvo este espectro no parece ser muy buena, los picos se ven como redondeados. Son picos como redondeados. Si fuera un equipo con una resolución mayor, seguramente se vería una línea base mucho más plana y algunos los picos se verían como realmente más afilados, no tan planos como estos. Pero pues básicamente lo que quiero mostrarles con esta figura es la forma típica del espectro. Entonces acá es una escala entre 0 y 100% en transmitancia y en contra del número de onda. La posición de cada uno de estos picos y el número de ellos es característico de una molécula. Por eso, el espectro infrarrojo permite hacer una identificación de las sustancias o de los grupos funcionales que hay dentro de una molécula. Son conocidos y pues la presencia de, por ejemplo, un CH3, perdón, en una molécula tendrá diferente configuración si el CH3 está enlazado a otro carbono o si es simplemente otro hidrógeno con el metano. Entonces, los grupos funcionales presentan bandas en posiciones similares, pero puede haber ligeros corrimientos, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha el número de onda, dependiendo de qué otros átomos están en la misma molécula. Y eso es lo que hace que el espectro infrarrojo sea considerado como una huella digital de los compuestos y pues permita una identificación. Entonces, la frecuencia de esa radiación debe coincidir con la frecuencia de vibración. Esa es la premisa de absorción en el infrarrojo. Algunas veces se utiliza en lugar del número de onda la frecuencia, pero pues la más usada es el número
número de onda. Aquí está el espectro infrarrojo y mostrando la posición de algunos grupos funcionales, por ejemplo, en este caso para el octano. Entonces, el octano, ¿cuál sería el número de grados de libertad para el octano? Yo quisiera que ustedes se tomaran un minuto o dos para calcularlo. El octano, como está acá, ¿cuántos? A ver, la fórmula sería C8 H sería, es un N arcano, o sea que es 2 por N más 2, ¿no? 16 más 2, 18. ¿Cuál es el número de grados de libertad para el octano? Yo 49. A ver, eso sería 3 por 8, ¿cierto? Ah, no. 3 por 8 menos 6, ¿no? Ya. No. Es 3N menos 6, porque es una molécula no lineal, ¿no? Porque recuerden que aunque esté representada ahí linealmente, esos enlaces entre carbono-carbono y los hidrógenos forman tetraedros, o sea que es una representación, digamos, fácil, pero no muestra la realidad de esa molécula no es lineal. Entonces, ¿eso cuánto les da? 18. 18. Entonces sería 24 menos 6. O sea que un equipo con buena resolución debe mostrar unas 18 bandas, ¿no? Aquí pues no se muestran todas, pero por ejemplo, aquí nos dice que alrededor de esta zona de 2970, por acá, se muestra la tensión o estiramiento. Esto es lo mismo. Tensión CH significa que, observen que esta es una banda bastante pronunciada o la intensidad. Entre más baja significa que la transmitancia es mayor, o sea, la absorbancia es menor, ¿sí? Significa que esta banda es bastante abundante en ese compuesto. Y pues lo podemos ver acá. ¿Cuántos enlaces CH hay? Pues hay por lo menos, por cada hidrógeno hay uno, ¿no? Y tenemos 18 hidrógenos, ¿no? Entonces, eso produce que esta banda tenga esta intensidad tan alta. La posición es específica en la CSH4, por tensión o estiramiento, que es lo mismo. Pero la intensidad de la banda también especifica cuántos de esos grupos funcionales hay en la molécula. Si, por ejemplo, se tratara de una molécula más corta, por ejemplo, propano, tendríamos únicamente, a ver, reemplazando todo esto por un hidrógeno, tendríamos solamente 6 enlaces CH, por lo tanto, seguramente tendríamos la misma banda, pero con una intensidad mucho menor. Yo quisiera tomar esos dos compuestos como ejemplo y ahorita los vamos a comparar. Entonces tenemos el octano contra el propano. Y quiero que veamos. Sí. Yo no entendí algo. Uh-huh. Usted ahorita dio el ejemplo con el metano y bueno, listo, es 3N-6, pero usted puso como N igual a 5 y aquí usted puso como N igual a 8. Ah, sí, señores, tiene razón. Es el número total de átomos, o sea que aquí sí cometí un error. O sea, eso sería, en lugar de 8, sería 26, sí. Entonces, esto sí cambiaría, cambiar los dos. Mejor dicho, vamos a borrar esto. Esto sería 3 por 26, sí. Menos 6. Ahora sí creo que tenemos la verdad. ¿Cuánto les da eso? Eso da 72. 72. Entonces sería el número total de grados de libertad o el máximo número o el máximo, la máxima cantidad de posibles vibraciones diferentes para un átomo de este, una molécula de octano. Bueno, entonces les decía que... Perdón. Sí. Otra pregunta.
digamos yo en qué casos, pues el grado de libertad son el número de posibilidades. Pero digamos, si yo quisiera, esa no es la única herramienta que yo puedo utilizar, pero digamos, si yo quisiera utilizar eso para uno mirar el espectro y decir, ah, bueno, sí coincide con el número de grados de libertad o algo así, no como hace, o eso no es tan fácil de mirar, o no sé. Bueno, me imagino que la pregunta es qué relación hay entre ese número y lo que yo encuentro en el espectro realmente. Ajá. Bueno, el número máximo de posibilidades o de formas en las que la molécula puede vibrar en todo el infrarrojo. Entonces, digamos que yo tendría que tener dos condiciones para ver, por ejemplo, en este caso, las 72 diferentes bandas para el octano. La primera es que debo ampliar la zona del espectro infrarrojo, o sea que debo tener un rango de los números de onda muy grande, es decir, no solamente de 4000 hasta lo que sea acá, sino mucho más extenso. Y segundo, el instrumento de medición que yo esté usando debe ser de una alta resolución. Y esa es la condición más difícil de lograr. Es decir, esto me da una guía de más o menos cuántas diferentes vibraciones o bandas, si es en el espectro, puedo encontrar. Pero realmente encontrarlas todas es bastante difícil. Primero por las limitaciones instrumentales. Yo debería tener un instrumento que sea capaz de distinguir entre todas ellas. Es más, si ustedes observan acá, digamos que las grandes hay como una, dos, tres, cuatro, cinco, como seis, pero si pueden ver acá, tal vez no sea fácil hacer un zoom, pero por ejemplo acá cada una de estas tiene otras pequeñitas, ¿no? Y lo mismo en los espectros de los picos pequeños. Observen que por acá hay algunos picos también pequeños. Entonces, digamos que ponerse a contar cada uno de esos picos no es práctico. Esto es simplemente una guía que me permite predecir cuántas bandas de absorción voy a encontrar en un espectro, pero no significa que yo las vaya a encontrar todas. Ese es el número más grande que puedo encontrar. Pero encontrarlas todas, pues depende del equipo que esté usando y de qué tan grande sea el rango que esté analizando allí. Pero digamos que lo que se hace no es usar ese número de grados de libertad como parámetro de identificación de las muestras, sino la posición y el número de bandas principales. Por ejemplo, aquí se están mostrando 1, 2, 3, 4, 5 y 6, solamente rotuladas 5, de las principales bandas para el octano. ¿Sí, Ingrid? Sí. Bueno, listo. Entonces, les iba a mostrar que el espectro se divide en zonas. ¿Sí? Normalmente, en general, las moléculas presentan sus bandas o líneas originadas por cambios en la vibración de tensión en esta zona de acá. Por deformación, son menos energéticas y se encuentran en la parte superior. Y la zona que se extiende hacia la derecha del espectro, cuando estamos entre 2,5 y 15, estos serían micrómetros en longitud de onda, esta zona de acá se conoce como la huella dactilar. Estas de acá, digamos que son interacciones muy inespecíficas. Por ejemplo, enlaces carbono-hidrógeno. Muchos compuestos tienen enlaces carbono-hidrógeno, o sea que por la presencia de un CH no vamos a identificar una sustancia, porque es difícil, por ejemplo, como en el caso de las dos que les planteaba, entre el octano y el propano, en esta zona, pues ambos presentarán las bandas características del CH, porque tienen CH. Pero en este lado de acá encontraremos la zona de los grupos funcionales, lo que se conoce como la huella dactilar. Aquí es donde se presentan los grupos funcionales más característicos que podrían dar una diferencia entre cada uno de estos dos. Yo quisiera pues en un momento cuando les muestre la siguiente, ir pues a un sitio web que nos permita comprar espectros para mostrarles a qué me refiero. Por los grupos funcionales también tienen unas zonas en donde están ubicados, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos enlaces triples de carbono a carbono, pues esas bandas están más o menos entre 2500 y 2000, esto arriba son números de onda, o entre 4 y 5 micrómetros. Lo más común es esto de acá. Entonces observen que la distribución de los grupos funcionales depende de qué átomos los constituyen. Por ejemplo,
una tensión entre un enlace carbono-carbono tiene más energía que un enlace doble, como es el tipo de acá, o como están acá. Es decir, recuerden que el número de onda, entre más a la izquierda está, mayor contenido energético tiene, ¿no? Entonces, el enlace doble carbono-carbono presenta una vibración en tensión menos energética que la del enlace triple, ¿no? Y eso pues sería desde un punto de vista energético obvio, ¿no? Entonces, en la zona de acá tenemos formas mucho más específicas, por ejemplo, enlaces carbono-halógeno, ¿cierto? Entonces, esto de acá es lo que se conoce como la zona de la huella dactilar del espectro. Bueno, voy a terminar esto. Bien, hay una página que es la del NIST. Esta página tiene unos bancos de espectros bastante grandes, ¿no? Y ahí pueden ustedes encontrar los espectros de diferentes compuestos. Por ejemplo, vamos por el octano, que era el que se mostraba ya. Entonces, hay varias formas, por ejemplo, por la fórmula octano, vamos a, bueno, acá. Entonces, aquí están todos los resultados, octano, todos los que tengan esa, bueno, esto es del C12, creo que estos están en 10 en español. Vamos a buscar, búsqueda, nombre, químico. Esta traducción está rara. Bueno, esa página del NIST le sirve para eso. Entonces aquí está, por ejemplo, la estructura química y el octano. Hay algunas propiedades físico-químicas de ese compuesto, pero lo que queríamos buscar era el espectro infrarrojo. Aquí está, espectro de hierro. Entonces aquí está el espectro, dice que es que las referencias, pero ¿por qué no me lo muestra? Quiero verlo. No lo muestra. Eso sí que con traducción está funcionando muy raro. No, aquí está el espectro infrarrojo. Esa es la misma página del NIST. Se llama el Blue Book. Y ahí está el espectro infrarrojo del octano. Entonces observen que aquí presenta los picos característicos. Si lo comparamos a los grupos funcionales, entonces son normalmente de grupo CH, o sea, alrededor de 4.500 y 2.500. Y aquí está, ¿no? 4.000. Esto sería para acá 4.000 y 2.500. Estos son las extensiones o elongaciones CH. Este es el espectro cuando el eje vertical está en transmitancia, pero podemos cambiarlo a absorbancia. Esta pues, es la utilidad de esta página. Yo quiero ver el mismo espectro, pero en absorbancia. Observen que en lugar de tener bandas como estas, bandas de transmitancia, tenemos absorbancia. Pues aquí la intensidad del pico es entre más abajo vaya, es más intenso, mientras que cuando está en absorbancia es al contrario. Recuerden que hay una relación entre absorbancia y transmitancia lineal, ¿no? Entonces, pues digamos que la mayor parte de los espectros se encuentran en porcentaje de transmitancia, pero en algunas ocasiones es mejor analizarlo en absorbancia. Si observan acá, los picos son un poco más estrechos. Y pues entre más alto sea el pico, significa que hay mayor abundancia de una sustancia en particular. Entonces,
Voy a dejar este espectro por acá y quiero buscar el propano, que era el otro que les estaba mostrando hace un rato. Aquí está el espectro infrarrojo y voy a cambiarlo también a absorbancia. A ver si podemos hacer una comparación lado a lado de este. Con este. Entonces, mirando un poquito mejor. Bueno, entonces aquí a la izquierda está el del octano y aquí a la izquierda está el del propano. Entonces observen que hay una diferencia importante en cuanto a la posición exacta de los grupos, ¿no? Y el número de bandas. Mientras que en el propano tenemos en la misma zona, ¿no? Aquí, alrededor de 3.000, entre 2.500 y 3.000 tenemos la misma banda, ¿no? Esta parte de acá corresponde en ambos a la tensión entre carbono e hidrógeno. Y pues por lo tanto esa banda se encuentra en los dos. Aunque observen que hay unas diferencias en la forma. Yo creo que esto se puede ampliar, sí, de esta forma. Sí, observen que aunque se presentan las mismas bandas alrededor de los valores de número de onda, en el octano hay unas bandas o una forma diferente que en el propano. O sea, son las mismas interacciones CH, extensión, pero la presencia del resto de la molécula cambia levemente la forma del pico. Y eso pues es una característica del espectro infrarrojo. Yo quisiera que buscáramos el espectro de un compuesto que se diferenciara, por ejemplo, con un OH como un alcohol. O sea, vamos a buscar el del propanol. Voy a usar este de acá. Propanol. No sé por qué por acá no busco. Pero bueno, entonces yo busco para que necesiten alguna vez NIST, WeBook, IR, Spectrum, y aquí le pongo propanol. Este buscador. Y está aquí. Voy a ponerlo también en absorbancia. Bueno, entonces aquí está más o menos desde la misma zona, ¿sí? Entre 4.000 y 500. Arranca en cero. Bueno, esto está pues, un poquito levantado respecto de cero. Entonces observen que este de acá de la izquierda es el propano y este de la derecha es el propanol. Observen que simplemente cambiando un hidrógeno por un OH, esta banda ancha que está hacia la izquierda, es decir, hacia 3.500 centímetros a la menos 1, esta es la tensión OH entre el hidrógeno y el oxígeno que está en el alcohol, que no está en el alcano. Observen que la misma banda de CH se presenta en el propano que en el propanol. Pero en la zona de la huella digital, por ejemplo, aquí en esta zona alrededor de 1000, en el propano no hay ninguna banda característica, mientras que aquí en el propanol sí. Entonces, esta zona de acá, que es la conocida como la zona de la huella digital, presenta bandas características del grupo adicional, que es el grupo OH, mientras que en el mismo, más o menos el mismo rango del propano no se presenta. Y pues la, digamos, diferencia más importante está en esta zona, que voy a ampliar en este momento. En el propanol tenemos las interacciones o las extensiones CH, aquí también, pero esta banda ancha que hay acá es del grupo OH.
que no se presenta en el ultrasonido. Entonces observen que una pequeña diferencia en la estructura genera un cambio grande en el espectro infrarrojo. Y pues ahí les mostré una herramienta que pueden usar, se llama así el NIST, N-I-S-T, el libro web o webbook, y ahí pueden entonces buscar algunos espectros que necesiten para comparar. Y pues lo importante es que, sí, ¿alguien lo contará? Sí. Sí. Yo ese espectro de absorbancia versus número de onda, ¿para qué más lo puedo utilizar? Porque de lo poco que yo sé, el de transmitancia versus número de onda me permite identificar el compuesto y lo de los estados vibracionales y eso. Pero en absorbancia, ¿yo qué más podría hacer con ese espectro? El espectro del infrarrojo en absorbancia se utiliza para lo mismo que la transmitancia, pero por ejemplo, bueno, aquí yo por ejemplo voy a convertirlos a transmitancia y van a ver que también me sirven para lo mismo, me sirven para identificar el compuesto. Pero en absorbancia, por ejemplo, si yo voy a hacer análisis cuantitativo, pues es mejor tener el espectro en absorbancia que en transmitancia. Por ejemplo, si yo voy a hacer una curva de calibración, lo que trato de hacer es buscar un pico que sea característico del compuesto. Por ejemplo, para el OH, el alcohol podría ser este pico de acá o alguno de los pequeñitos que hay acá. Entonces, recuerden que la ley de Beer es en absorbancia. Entonces, si voy a usar un análisis cuantitativo o quiero usar datos del infrarrojo para análisis cuantitativo, pues es más recomendable hacerlo en absorbancia, porque la altura del pico estaría en función de la concentración. Pero pues en general para identificar los dos sirven. Depende pues de si uno encuentra información en absorbancia o en transmitancia. No hay ninguna diferencia. Pero cuando se vaya a usar esos datos para hacer una cuantificación, sí es mucho más útil hacerlo en absorbancia que en transmitancia. Ah, bueno. Listo. Entonces, les mostraba las características de los grupos funcionales. Digamos que esto es una guía que permite identificar ciertas zonas del espectro. Lo que les quiero pues decir es que no es el propósito de esta parte o este curso que ustedes aprendan a hacer una identificación del espectro, no es que en algún momento yo les vaya a poner un examen en donde haya un espectro y díganme qué es, ¿no? Porque pues estas aplicaciones específicas hay otros cursos dentro de los programas académicos en donde ustedes van a tener que hacer eso. Aquí, pues básicamente les estoy mostrando la utilidad del espectro, pero nos vamos a enfocar más en lo que es la parte de la instrumentación. Y pues al final algunas aplicaciones, cómo se usa el espectro infrarrojo para hacer, por ejemplo, cuantificación, ¿sí? Cosas pues que en otras asignaturas no se abordan. Bien, voy a parar un momentico esto porque tengo que cambiar al otro documento y ya les muestro el tercer documento, que es el de la instrumentación, que es el documento a ver, tengo que abrir esto. Profe, una pregunta. Cierto que nosotros habíamos planeado pues ya el parcial para el lunes, Sí, dentro de días. pero creo que el lunes es festivo. Sí.
No sé, vamos a ver. Ah, ¿están viendo la pantalla de instrumentación para espectroscopía de infrarrojo? Sí, profe. Sí, sí, es verdad, el lunes es festivo, entonces tendríamos que hacerlo el siguiente lunes. Pero es que no sé, porque yo también tengo ese día exposiciones y todo, entonces no sé No, si pero es a la hora de que la la clase. universidad, Es a la hora de la clase, entonces ahí sí no debe haber ningún problema con eso. Sí, el 25 de mayo todavía es un día oficial de clases y pues se deben respetar todos los horarios de clase. El, sí, entonces el examen sería a los 8 días, que sería el primero de junio. Sí, sí, es claro eso. Sí, profe. Listo. Entonces el examen sería a los 8 días, el 1 de junio. Bueno, entonces aquí en este documento, que es el más extenso de los tres, de los cuatro, pues ya abarcamos los dos primeros, les voy a mostrar la instrumentación que se usa para la espectroscopía en el infrarrojo. Comenzando pues por la primera parte de los equipos, que son las fuentes. En general, las fuentes y los detectores que se usan para absorción, perdón, para infrarrojo, absorción en el infrarrojo, deben tener algunas características específicas. Las fuentes deben generar suficientemente una energía suficientemente alta para que el detector sea capaz de responder ante un cambio en la señal. Entonces, los detectores deben ser sensibles a esa radiación. El problema más importante que se presenta en la radiación infrarroja es que hay una cantidad de energía muy baja, lo que hace que el detector tenga que ser realmente mucho más sensible que un detector de otra técnica espectroscópica como el visible o ultravioleta. Las fuentes básicamente se constituyen de sólidos que se pueden calentar eléctricamente y cuando se calientan emiten radiación en el infrarrojo. ¿Sí? Pues todos hemos visto que, por ejemplo, las resistencias eléctricas que se usan en las estufas eléctricas o en los hornos, cuando a través de ellas circula una cantidad de corriente determinada, se calientan. Y al calentarse emiten una radiación que nosotros podemos percibir de color rojo, ¿no? Digamos que nosotros no podemos ver sino parte de la radiación que se genera en ese espectro y por eso la vemos de color rojo. Porque recuerden que el infrarrojo y el visible están ahí pues en el límite del color rojo. Por eso nosotros vemos esa resistencia eléctrica cuando se calienta rojo. Estamos viendo únicamente una porción de la radiación que se emite en esta resistencia y pues para nosotros la percepción es que es de color rojo. Básicamente esos sólidos deben ser materiales o semiconductores o conductores muy pobres. Por ejemplo, las resistencias eléctricas que se usan para calefacción en las estufas y en los hornos son aleaciones de un material entre níquel y cromo, se llama nicromo. El nicromo es un conductor pobre. Cuando se somete a una diferencia potencial, los electrones que tratan de circular a través de ese material van a encontrar una resistencia al flujo de electrones, una resistencia eléctrica muy alta. Ese flujo de esos electrones a través de ese conductor genera fricción. Esa fricción es la que finalmente calienta el elemento. Entonces, ese fenómeno es el mismo que se produce en las fuentes que se utilizan como fuentes de radiación en los equipos de infrarrojo.
Las temperaturas que se alcanzan en esos elementos pues están allí descritas entre unos 1500 y 2200 Kelvin. Cuando esos materiales se calientan, producen líneas con intensidades entre ese rango. Es decir, estas fuentes de materiales que se calientan térmicamente sirven para abarcar un espectro entre 5000 y 5900 centímetros a la menos 1. O sea, las intensidades más altas están dentro de ese rango, lo que no significa pues que no emitan fuera de ese rango también. Este es uno de los más usados, se conoce como el emisor de Nernst. Este material del que se constituye, aquí no sé si se alcanza a ver un poco, es un filamento metálico que está acá, y pues estos dos puntos de acá son básicamente los puntos donde se conecta a la fuente de corriente. El material de que está constituido ese filamento es principalmente óxidos de torio o de circonio, cerio, itrio y herbio. Estos materiales se usan para formar cilindros que tienen entre 1 milímetro y 2 milímetros de diámetro, y la longitud es solamente de un par de centímetros, de unos 20 milímetros, o sea, es un elemento pequeño. Esto se coloca sobre un material que pues aísle un poco el calor del equipo, porque lo que necesitamos básicamente es la radiación que viene de ahí, no el calor que también se produce. La corriente eléctrica que circula a través de ese resistor, o esta resistencia eléctrica, produce temperaturas de alrededor de 1750 grados Celsius. Entonces, digamos que esto hace que el equipo tenga que disponer de un medio de refrigeración para evitar que la fuente caliente el sistema eléctrico, porque la temperatura pues es un parámetro crítico en la medición de absorbancia, supermutancia. Entonces, este es el primero de ese tipo de fuentes. Recuerden, fuentes en el infrarrojo, las más usadas son materiales que se calientan eléctricamente para generar líneas dentro o un espectro dentro del infrarrojo. Esta es otra fuente, conocida como la fuente global. Lo que cambia básicamente es el material de que está constituido. Esta fuente es una barra de carburo de silicio y la temperatura que alcanza pues es ligeramente menor a la del emisor de Nernst. Está confundida entre 750 y 1200 grados Celsius. Es posible que se oxide, por lo tanto no se debe exponer a una temperatura mayor. El carburo de silicio es un material que se usa ampliamente para generar materiales abrasivos. Si han tenido en sus manos alguna vez una lija de estas para metal, que son como de color gris por un lado, esas partículas que se han depositado sobre el papel lija son partículas principalmente de carburo de silicio. El carburo de silicio es un material duro que se usa para fabricar lijas. En este caso lo que se hace es fabricar una barrita que está hecha pues, de ese material y eléctricamente se puede exponer a una corriente eléctrica. Apenas estoy viendo aquí una pregunta de alguien de esa. Bueno, ya esa pregunta la había contestado para Daniela. Bueno, entonces esta es otra fuente de esas. Lo que cambia es el material y la susceptibilidad del material a la oxidación impide que se pueda utilizar a temperaturas mayores. Este material es conocido como el filamento incandescente, es otro tipo de fuente. Es el material que les había comentado, el nicromo. Esta resistencia eléctrica se enrolla y cuando pasa corriente eléctrica a través de él, puede llegar a temperaturas de 850 grados Celsius. Estas son las resistencias eléctricas que se utilizan, por ejemplo, en los equipos destiladores, en algunos, por ejemplo, las duchas las duchas eléctricas de agua caliente, que se colocan directamente a la salida de la ducha y se conectan pues con un cable pues, a la corriente eléctrica. Interiormente ellas tienen estos elementos, estos filamentos de nicromo.
También no sé si han visto algunas, ¿cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman esos llaman? Son unas resistencias eléctricas que se utilizan para calentar el agua, que es como un elemento de cerámica que tiene enrollado alrededor como unos resorticos. Esos resorticos están hechos de esto, creo que los llaman electrones, creo que es algo así, que se mete dentro de una vasija con agua caliente, se conecta a la electricidad y sirve para calentar. Es muy usado, creo que en las peluquerías, no sé si lo habrán visto. ¿Lo han visto alguna vez o no? No, nunca he visto un electrón de eso. Bueno, es básicamente un material que, a ver si electrón, ¿cómo se llama un electrón? Para calentar agua. Ah, pero no digan YouTube. Bueno, sí, por acá hay algunos. A esto me refiero. A este de acá. Esto. ¿Lo han visto alguna vez? Esto sirve para calentar agua. Es un filamento de esos de nicromo envuelto, conectado eléctricamente. Eso se coloca al interior del agua, creo que aquí hay, y sirve para calentar. Es básicamente eso. Entonces la temperatura. Bueno, ese filamento, eso incluso lo venden por metros por ahí en las ferreterías. Este es un emisor que tiene una intensidad mucho menor a la de los anteriores, pero la ventaja de este filamento de nicromo es que dura más que los anteriores. Su estabilidad es mucho mayor que los filamentos de Metso o Global y pues es muy usado para producir radiación en el infrarrojo, en equipos como estos. Este es una fuente un poco más elaborada, se conoce como el arco de mercurio, y básicamente el mercurio se coloca dentro de un tubo de cuarzo, que en su interior tiene vapor de mercurio que está a una presión, a alta presión. Cuando pasa corriente eléctrica a través de ese vapor, recuerden que el mercurio es un metal, cuando está formado también es conductor, ese paso de los electrones a través de ese vapor de mercurio origina una radiación. Y esta específicamente está ubicada en el infrarrojo lejano. Este es el arco de mercurio. El filamento de tungsteno, de wolframio, es el que ustedes conocen, es un bombillo incandescente. Este bombillito o este filamento de tungsteno produce también radiación en el infrarrojo. Por eso algunos fotómetros que son del visible, que utilizan lámparas de estas de tungsteno, que es la fuente más usada en el visible, también sirven para hacer mediciones en el infrarrojo. La mayoría de los fotómetros sencillos que ustedes encuentran en laboratorios pueden ir hasta 1100 o 1200 nanómetros, porque la fuente también es capaz de producir ese tipo de radiación. Entonces, este es un filamento, pero específicamente se restringe su uso a el infrarrojo cercano, ¿no? Cuando este filamento se calienta, produce radiación dentro del rango de 400 centímetros a la menos 1, perdón, 4000 a 12000 centímetros a la menos 1. Es un bombillito como los que ustedes conocen. Esta es una lámpara un poco más elaborada, se conoce como la fuente de láser de dióxido de carbono. Y básicamente al interior de un tubo de cuarzo tenemos gases que se usan como descarga. Esos gases son el CO2 y el nitrógeno, el N2. La mezcla entre esos gases es variable, pero más o menos de entre un 20 a un 10% del nitrógeno, y lo mismo para el CO2. Se utiliza una pequeña fracción de hidrógeno o xenón, ¿sí?, dentro del tubo, y un poco de helio para llenar pues el interior. Entonces, ¿qué sucede al interior de esa lámpara? Aquí hay una descripción de funcionamiento.
Recuerdan que cuando tenemos gases encerrados dentro de cilindros que pueden interactuar por ejemplo, placas, recuerdan, eso fue el principio de funcionamiento de una lámpara de cátodo hueco, que en la aplicación de una diferencia de potencial provocaba una ionización del argón, y el argón pues hacía su trabajo de desprender átomos de la lámina del material, del analito, para producir la radiación. Aquí los electrones producidos de esa diferencia potencial chocan con el nitrógeno y lo excitan, solo que no lo ionizan, sino que lo llevan a un estado excitado vibracional. Es decir, la forma de energía que manifiesta pues ese cambio en el estado energético del nitrógeno es un cambio en la vibración. Ese estado excitado vibracional se transfiere del nitrógeno al CO2. Cuando eso sucede, hay emisión de radiación, porque recuerdan, y eso hace parte de la pregunta que hacía Daniel ahora, cuando este CO2 pasa a su estado excitado vibracional y regresa, emite radiación. O sea que eventualmente esas moléculas que se excitan a un estado vibracional elevado regresan al estado fundamental. Y cuando eso sucede, cuando regresa al estado fundamental, emite la radiación específica. Entonces dice, el retorno al estado fundamental se hace por colisiones con el helio, que posteriormente deben ser enfriados. Entonces, por eso fue la forma del tubo. El tubo tiene internamente, presentan las colisiones y la radiación. Aquí, por ejemplo, en la parte posterior se tiene un espejo. Este espejo lo que hace es que la radiación que se produce acá la refleja para que la salida de la fuente sea en este caso. Esas colisiones producen calentamiento. Por eso, al exterior del tubo que contiene los gases, se debe circular un líquido de refrigeración para pues, que la lámpara no se caliente. Y pues por un extremo de la lámpara o de la fuente es donde sale la radiación. Entonces es producida por colisiones. Primero, el nitrógeno se excita por los electrones que circulan entre el cátodo y el ánodo, que están acá. Ese nitrógeno transmite su momento vibracional al CO2 y el CO2 al chocar con el helio regresa al estado fundamental y emite radiación. Ese es el fundamento pues, de una lámpara de láser de dióxido de carbono. Profe, Sí. pero esa excitación que tendría el nitrógeno sería pequeña, no sé, porque usted ahorita nos explicó que cuando, por ejemplo, el oxígeno o el nitrógeno tenían una tensión simétrica, entonces se supone que no habría un momento dipolar. Entonces, ¿qué tipo de excitación sería? No, es la misma, solamente que no hay momento dipolar, o sea que el N2 no es activo en el infrarrojo. Por eso la excitación del nitrógeno no se da con radiación, se da con electrones. Por eso la necesidad de que el nitrógeno le transfiera ese momento o ese estado energético al CO2, que el CO2 sí es activo en el infrarrojo. O sea, si no estuviera sino el nitrógeno, cuando el nitrógeno volviera al estado fundamental, no habría emisión de radiación en el infrarrojo, porque el nitrógeno no es capaz de emitir o absorber en el infrarrojo. Entonces, por eso la transferencia del estado energético es desde el nitrógeno al CO2. O sea, digamos que ahí hay transferencia de energía, pero no en forma de radiación, sino en forma de momento energético. Cuando ese CO2 regresa al estado fundamental, ese sí emite radiación en el infrarrojo. Por eso la necesidad del CO2 ahí, porque el nitrógeno no emitiría radiación en el infrarrojo porque no es activo en él. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, esta es como una imagen de lo que se produce en una lámpara de estas de láser de dióxido de carbono. Produce líneas, más o menos unas 100, que están espaciadas entre 900 y 110 centímetros a la menos 1, y se utiliza sobre todo para determinar contaminantes atmosféricos, porque recuerden que básicamente la intensidad o el tipo de radiación que está emitiendo proviene del CO2. Por eso, pues debe estar limitado a compuestos que tengan interacciones en el rango de las bandas del CO2. Por eso específicamente se utiliza esa lámpara de láser
para aplicaciones de contaminantes atmosféricos como CO2, CO, N2X, etc. Y también para la determinación de compuestos como estos que hay acá, amoníaco, butadieno, benceno, etanol, dióxido de nitrógeno y cloroetileno. Estas líneas se seleccionaron en el sistema de longitud de onda o el selector de longitud de onda para la aplicación específica. Bueno, entonces, en general, las fuentes de radiación en el infrarrojo son sólidos que se calientan eléctricamente. Al calentarse eléctricamente, esos sólidos emiten líneas específicas en el infrarrojo. Y depende de qué material sean, pues emitirán más o menos una radiación diferente en cada uno de ellos. Ahora pasamos a los detectores. Los detectores básicamente son de tres tipos. Los detectores térmicos, los piroeléctricos y los fotoconductores. La aplicación de cada uno de ellos se limita pues a diferentes tipos de fotómetros. Por ejemplo, los detectores térmicos y los detectores piroeléctricos son los que se usan principalmente en fotómetros o espectrofotómetros que tienen sistemas de selección de longitud de onda. Estos térmicos y piroeléctricos ya pues vamos a ver por qué. Mientras que el último grupo de detectores fotoconductores son los que se utilizan en los equipos que tienen transformada de Fourier. Y ahí pues veremos una diferencia importante entre los dos tipos de equipos. Los equipos que tienen sistemas selectivos de longitud de onda, ya sean filtros o rejillas de difracción, contra los equipos que tienen transformada de Fourier, que son los más avanzados y los que tienen mayor aplicación comercialmente. Los detectores térmicos básicamente son sólidos que miden o sobre el cual se mide el cambio en la radiación que llega a ellos. La cantidad de la radiación que se produce por un fotón o por varios fotones de radiación infrarroja es muy baja. Aquí, por ejemplo, dice que la potencia de un haz puede estar entre los 10 a la menos 7 y los 10 a la menos 9 watts. Y esa es una potencia muy baja. Por lo tanto, debe haber una propiedad física que cambie en el detector que pueda ser medible. Básicamente, en un detector térmico lo que se hace es cambiar, es detectar la temperatura del detector. Recuerdan que la radiación infrarroja tiene la capacidad de producir calor. Entonces, los detectores térmicos son dispositivos sólidos que cambian o que miden la temperatura sobre un cuerpo que está absorbiendo radiación infrarroja. Para que el cambio de la temperatura sea suficientemente grande, se debe minimizar la masa de ese detector, es decir, su área. Recuerden que la transferencia de calor que produce un cambio en la temperatura se da en términos de capacidad calorífica o calor específico. Recuerden que la capacidad calorífica era algo como, a ver, yo no sé si esto por acá puede escribirlo bien, imagino que sí. El calor sensible está medido en términos de la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Esto pues que estoy escribiendo aquí a la masa se suple diferencia de temperatura. Entonces, la cantidad de calor es pequeña. Miren que estamos diciendo que es de 10 a la menos 7 watts más o menos. Yo debo medir esto, la diferencia de temperatura. Y la capacidad calorífica es específica de cada compuesto, ¿sí? O de cada material. Por lo tanto, si yo quiero maximizar la diferencia de temperatura, que de aquí la diferencia de temperatura sería igual al calor que se está recibiendo sobre la masa y por el C sub P. De esto queda acá, el calor pues no se puede cambiar, pues lo ideal sería que la intensidad radiante que llegara sobre el detector fuera grande, pero pues eso no es posible cambiarlo porque es simplemente la naturaleza de la radiación infrarroja. La radiación infrarroja tiene una energía baja. El C sub P es característico del material, por eso pues se debe escoger materiales con un C sub P bajito, es decir, materiales que cambien mucho de temperatura cuando se exponen a un calor bajo, ¿no? Entonces, en lo único que se podría, digamos, alterar esa diferencia de temperatura es en la masa. Por eso las masas o las áreas
de los detectores térmicos son pequeños. Son elementos pequeñitos para que la masa sea pequeña, y al ser pequeña la masa, pues el denominador es pequeño, o sea, esto es más grande, la diferencia de temperatura es más grande. Entonces hay que reducir el tamaño y el espesor del elemento para que el haz que proviene de la fuente y ha atravesado la muestra llegue a la superficie del detector. Entonces, aún así, cuando todo se optimiza, el cambio de temperatura es muy pequeño. Aquí dice que es solamente de unas milésimas de Kelvin. Bueno, esto de grado no es unas milésimas de Kelvin. Es muy pequeño el cambio de la temperatura. Los termopares son el primer grupo de este tipo de elementos que miden la temperatura. Básicamente un termopar es como un enrollamiento de dos metales que tienen una conductividad térmica diferente. Cuando esa junta, si se conoce ese nombre, la unión, se expone a una diferencia de temperatura, lo que se produce es una diferencia potencial. Y aquí les voy a mostrar un esquema de eso. Entonces, aquí tenemos o la unión o un enrollamiento de dos metales que tienen diferente conductividad térmica. Cuando sobre esa unión o esa junta hay una fuente de calor o se genera una temperatura, el resultado final es una diferencia de potencial. Entonces hay algunos principios físicos que nos permitirían analizar esto, pero pues digamos que para nuestro efecto es simplemente ver a nivel macro qué sucede. Cuando se somete a una diferencia de temperatura esa junta, se produce una diferencia de potencial. O sea que básicamente sobre este material, sobre ese enrollamiento de esos dos alambres, es donde se enfoca el haz de radiación. Ese haz de radiación lo que va a hacer es cambiar la temperatura de esa junta. Y básicamente de lo que se dispone en el instrumento es de un medidor de corriente eléctrica. Esa diferencia o esa corriente eléctrica genera una diferencia potencial, que es lo que finalmente se mide. Entonces, básicamente el esquema sería algo como esto. La diferencia de temperatura produce una diferencia de potencial. Y lo que se mide es eso. La diferencia de potencial es lo que se mide. Y esta diferencia de temperatura es generada por el calor de la radiación infrarroja. Entonces, este, digamos que es el esquema de este tipo de detector. Un enrollamiento de alambres de diferente conductividad térmica es donde se enfoca el haz de radiación. Ese calor del infrarrojo produce un cambio en la temperatura de esa junta. Y ese cambio de temperatura en esa junta de estos alambres produce una diferencia potencial, que es lo que finalmente se mide. Entonces estamos midiendo básicamente la intensidad de la radiación, que es proporcional a la diferencia de potencial. Este pues, es el principio de funcionamiento de ese tipo de detector. ¿Sí? Hay pues unas diferentes configuraciones, hay termopares de tipo J, tipo K, etc. Y pues básicamente esos tipos dependen de cuáles son los dos elementos que lo constituyen. El termopar puede provocar diferencias de potencial de alrededor de 6 microvolts a 8 microvolts. Igual es una diferencia potencial muy baja cuando la temperatura está pues, variando dentro de 10 a la menos 6 Kelvin. Bueno, estos otros veremos más adelante. Entonces, hasta ahí pues terminaríamos por hoy. Nos queda ver pues otros tipos de detectores y finalmente las configuraciones de los instrumentos y las aplicaciones. ¿Qué preguntas tienen antes de que terminemos? Yo por el momento no. Listo, entonces quedamos en que el examen, como el próximo es festivo, sería el 1 de junio. Y pues la idea es que en el transcurso de estas 3 semanas terminamos el tema para el final. Y pues no olviden, por favor, la planeación del análisis por absorción atómica que van a ser, que deben entregar a más tardar esta noche. Entonces que tengan un feliz día y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias.